Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es un día más con ustedes. Presencia que tenemos el honor de que nos visita el día de hoy el psicólogo Ricardo Silva Ruiz. Muchísimas gracias por aceptar. Va a venir a compartir un poco de lo mucho que, bueno, es tu mundo de todo esto, de la terapia y la psicoterapia y todas estas situaciones de la cuestión psicológica. Claro, no, muchísimas gracias por la invitación, Lila. Para mí es un placer poder compartir con ustedes todo esto y espero que sea útil a la audiencia, ¿eh? Va a ser muy útil, aquí todo nos es útil y bueno, más contando con una personalidad como la tuya, bueno, más útil nos va a ser porque nos vamos a sacar ahí de algunas dudas de que sí, a veces tenemos así como que hemos escuchado la terapia gestal, que la logoterapia y todo este tipo de terapias, y bueno, pues es que ya han salido tantas corrientes que bueno, vamos aquí a explicarles de qué se trata todo esto. Y bueno, esto es www.gmedios.com, LIM.TV de 5 a 6 de la tarde, Dar es Amar, Lili Sandoval. Aquí tenemos también a Iván en controles que nos está acompañando, Adrián, perdón, en controles que nos está acompañando el día de hoy. Y pues bueno, vamos a entrar aquí con todo esto. A ver, ¿qué es la psicoterapia Gestalt? Mira, la psicoterapia Gestalt es una forma de hacer psicoterapia, por hablar también del psicoanálisis o del conductismo, de la logoterapia que mencionas. Sí. En realidad, en la actualidad hay una gran variedad ya de formas de hacer terapia. Sin embargo, la psicoterapia Gestalt está incluida dentro de el tercer bloque, tercer fuerza en psicología, que es el humanismo. La primera es el psicoanálisis, la segunda es el conductismo, ¿no? Y luego en el orden de aparición está el humanismo, y dentro del humanismo se engloba la psicoterapia Gestalt, que en realidad es una forma de hacer psicoterapia, sin embargo también es un estilo de vida o una filosofía de vida. Creo que esto es lo que a mi juicio hace más interesante la psicoterapia Gestalt. Sí, porque es diferente a todas las demás. Sí, tiene sus marcadas diferencias, sí, definitivamente. Bastante. Ajá. Sí, bastante. ¿Y desde cuándo nace esto de la terapia Gestalt? Mira, Lilia, ¿cuándo viene? Esto nace más o menos en los años 60, que coincide por ahí con una era que se le llama la era de Acuario, y sí, que al parecer, según los expertos, esto significó un movimiento de conciencia universal, ¿no? Okay. Por ahí en los años 60, el hipismo y todo eso. Y dentro de esto surge esta corriente que se llama el humanismo. Y dentro del humanismo hay muchos expositores que poco a poco van a ir dando forma a una manera de hacer intervenciones terapéuticas. Y dentro de ellos, bueno, pues tenemos a los grandes monstruos del humanismo como Carl Rogers, Abraham Maslow, y dentro de ellos está el propio Friedrich Salomon Perls, sí, que es el creador. De esta etapa, de este tiempo, nace ya como una forma de hacer psicoterapia, la psicoterapia Gestalt. Ya como oficial. Como oficial, diríamos, la instaura exactamente Fritz Perls, que al final era un psicoanalista también, ¿sí?, discípulo muy cercano de Freud, pero como muchas veces pasó en los seguidores de Freud, luego tomaron un camino diferente. Sí. Y luego él se casa o vive con una psicóloga de la Gestalt, que es importante saber que no es lo mismo hablar de psicoterapia Gestalt que de psicología de la Gestalt. Es diferente. Es diferente. Okay. La psicología de la Gestalt es otra forma de ver la vida, es una corriente psicológica, ¿no? Okay. Que al casarse o al vivir junto con una psicóloga Gestalt, crean entre los dos esta forma de hacer terapia. O sea, hacen mis conocimientos con tus conocimientos. Exacto. Y hacemos aquí y entonces esto. Mezclan las dos cosas y crean esta forma que se fundamenta principalmente en algunas leyes de percepción, que es lo más fuerte de la psicología Gestalt. Okay. Y sí, es más o menos su origen data de los años 60. Pues y de ahí para acá ha sufrido muchísimos cambios, pues, ¿no? Diferentes escuelas, algunas ponen énfasis más en algunas cosas que en otras. Sin embargo, el objetivo de la terapia Gestalt sigue siendo el mismo, sí, ¿no? Y el resultado es el mismo a final de cuentas. Esa es la idea, aunque los métodos sean diferentes. Ok, vamos al mismo resultado. ¿Y qué significa la palabra Gestalt? Buena pregunta, porque mucha gente de repente no se anima a preguntar esto, ¿no? ¿Qué es Gestalt?
Sí. Y la verdad es que no tiene nada que ver con gestación, como Sí, muchas porque veces. mucha gente lo confundíamos. Bueno, yo al Sí. inicio de cuando yo empecé a ver dije, no, a ver, espérate, no es eso. Sí, no es gestación, no tiene nada que ver con gestación. Es una palabra alemana que no tiene una traducción directa al español, Ah, ok. pero que en términos generales hace referencia a una figura, una forma, una estructura, o lo que le da mucho sentido, de hecho, a la psicoterapia Gestalt, la idea de totalidad. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, una experiencia, esto que estamos viviendo hoy podría ser una Gestalt. Sí, es ¿no? un todo, ¿no? Es un todo, es Sí. un momento, es una experiencia, es una forma, una figura. Y esto es, ¿por qué se le ocurrió a Fritz? No tengo ni la menor idea, ¿verdad? Pero el caso es que el tipo era muy creativo. Sí. Y entonces se le ocurrió hacer esto y ponerle el nombre de psicoterapia Gestalt. El nombre sí tiene una razón. Cuando veamos un poquito sobre los fundamentos, Ok. nos vamos a dar cuenta de eso. Sí, ¿y cuál es la diferencia de la psicología de Freud con todo esto? Ah, excelente. Fíjate, a diferencia con el psicoanálisis, todo tiene que ver como con el enfoque o la explicación o el paradigma que tengamos de la vida o del comportamiento de las personas, ¿no? Ok. Cada una de las teorías, cada una de las formas de hacer psicoterapia se fundamentan en una teoría de la personalidad. Y esa teoría de la personalidad puede tener varias influencias. Algunos dicen, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, que siempre hay un porqué de la conducta o del comportamiento. Sí, que hay que rascarle y buscarle ver por qué está, Sí, ¿no? está tomando esta actitud. Sí, el psicoanálisis se fundamenta en un paradigma que tiene mucho que ver con la ley causa-efecto, es decir, si pasó esto antes en tu vida, entonces hoy vas a hacer esto y esto. Es un paradigma. Sí. Y además tiene una característica que es muy determinista. Hay que recordar simplemente la frase que dice, infancia es destino. Entonces, es un determinismo. A diferencia del psicoanálisis, entonces, la psicoterapia Gestalt tiene otro paradigma, y el paradigma es muy fenomenológico. A la psicoterapia Gestalt, sobre todo la que nació con Fritz Perls y muchos de sus seguidores, es más fenomenológica, es decir, a esta psicoterapia no le importa tanto el porqué. Okay. Por eso no le investigamos tanto en la historia, ¿no? Sino más bien en el cómo. O sea, en el momento. En el momento, ¿sí? Vamos, de una manera muy sencilla explicado esto. Si una persona llegara a mi consultorio y yo fuera psicoanalista y entonces me preguntara, el problema fuera ¿por qué no puedo obtener pareja? Es muy probable, aunque no, con el perdón de los psicoanalistas, muy probablemente esto me llevaría y me remontaría a una etapa de su pasado en donde no pudo trascender algún tipo de problema, ¿no? Frecuentemente una explicación muy sencilla sería, bueno, lo que pasa es que no has trascendido tu complejo de Edipo. Ok, ¿no? está ahí. Y Punto. suele suceder mucho. Y si vas con un fenomenológico, que en este caso estamos hablando de la terapia Gestalt, Sí. la pregunta sería más bien es, ¿qué estás haciendo? Para- ¿Cómo le estás haciendo? Ajá. ¿O qué estás dejando de hacer tú para no tener una pareja? Porque hay algo en ti, ¿no? Aquí la responsabilidad está en la persona. Entonces, ok. algo estás haciendo o estás dejando de hacer en el aquí y el ahora. En este momento. En este momento. Por eso insisto en que si para el psicoanálisis es importante el por qué, en este caso la psicoterapia Gestalt, lo importante es el cómo. El cómo, o sea, lo que pasó ya quedó en la historia, Exacto, ya déjalo y exacto. vamos a Ajá. analizar en este momento. Aquí, en el aquí y el ahora. ¿Qué hoy. estás haciendo? ¿Qué estás dejando de hacer? ¿No? También habrá otra corriente psicológica que no le importe ni el por qué, que tampoco le importe el cómo, sino el para Sí. qué. Oh, ¿Sí? sí. Estas se fundamentan más en un paradigma teleológico, algo más futurista. No te preocupes, si esto está pasándote ahorita, es para A ver, algo. ¿Me explico? Ok, sí. Entonces, afortunadamente, Lilia, en la actualidad hay muchas alternativas. Ahora sí que hay para todos los gustos, ¿no? Sí. Si hay gente que le interesa más el saber el por qué soy así, que es muy común, o sea, las personas generalmente se interesan más en el por qué soy así. Sí, ¿no? de hecho, inclusive uno, o sea, a tu pareja, bueno, ¿por qué tienes ese carácter? ¿Por qué te Claro, comportas así? ¿por qué debe haber alguna causa? Ley, causa, efecto, Sí. ¿no?
Y así como el psicoanálisis, pues hay otras, el conductismo también tiene mucho que ver con el por qué, ¿no? Una ley causa-efecto, es decir, es el medio ambiente el que te determina. Si en el caso del psicoanálisis lo que determina es algo biológico, algo del ser, que tiene mucho que ver con su desarrollo, que pasa por 4 etapas y todo esto que nos maneja el psicoanálisis, las etapas, y está determinado por esas etapas. En el conductismo lo que determina, en el ortodoxo, lo que determina es el medio ambiente. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Si lo pongo también en un dicho o refrán, la teoría psicoanalítica sería árbol que nace torcido, jamás su rama se endereza. Exacto, esas son las diferencias entre entre algunas de las corrientes, ¿no? Psicoterapéuticas, muy interesante. Y muy interesante, sí, claro. Porque, bueno, ahora sí como comentas, cada quien se acomoda donde o sea, se acopla, sí, claro. donde se acomoda, que lo que mejor le parezca. Claro, lo que mejor le acomoda tal cual para su desarrollo. Para su desarrollo y su superación. Sí, y afortunadamente te digo, sí, ha habido una evolución muy interesante en formas de hacer psicoterapia, digo, hasta llegar a las que ya no son tan apegadas a una corriente psicológica como debería ser la cuarta fuerza en psicología, que es la psicología transpersonal. Sí, ¿no? Sí, he escuchado ahí algo de esto también. Sí. Y es interesante. Digo, para todo hay gente, ¿no? Yo afortunadamente, y a algunos les hace efecto uno, otros dirán, pues mira, eso a mí no me funciona, tú aquí, el aquí, el ahora no me funciona, el cómo no, entonces necesito ver qué fue lo que pasó en mi historia, ¿no? Y si es psicoanalista, pues tomará la historia de nacimiento para acá, pero si es una teoría más transpersonal, entonces dicen, no, el problema o tu problema está fundamentado en algo que viviste, pero a generaciones atrás. Sí, porque está ahí lo que es la biodescodificación, ¿verdad? Exacto. Biodescodificación. Sí. Entonces, pero esto ya entra dentro de lo transpersonal, ¿no? Que también hay las constelaciones familiares tienen mucho de transpersonal. El trabajo que yo de repente hago con sueños también se inserta un poquito en lo transpersonal, aunque la base de mi trabajo con sueños sea Gestalt. Okay. De cualquier manera tiene algo de transpersonal. Sí, pues, ¿no? Como que va un poquito de sí. Es la sal y pimienta, ¿no? Exacto. de acomodarle todo esto. Así ¿Y es. cuál es el objetivo de esta terapia, de esta psicoterapia? Son dos principalmente, los que normalmente se reconocen como objetivos. Uno de ellos, y esto es por lo que se fundamenta mucho en un concepto filosófico de totalidad, es la integración de la personalidad. Y el otro grande objetivo que hace que la psicoterapia gestal sea un estilo de vida, una filosofía de vida, es la ampliación de conciencia. Busca estas dos cosas en el ser humano. Un trabajo terapéutico desde la gestal busca la integración de la personalidad y la ampliación de conciencia. Ahora, a lo mejor puedes decirme, ¿integración? ¿Qué acaso estamos desintegrados? ¿Cómo es esto? A ver, ¿verdad? Explícame. Exactamente. ¿Será que estamos desintegrados? Entonces, la respuesta inmediata sería sí, en el sentido de que siempre dejamos de ser algo de nosotros mismos. ¿Sí? Siempre dejamos de ser algo de nosotros mismos. Claro, vivimos en una sociedad, tenemos que buscar la convivencia, tenemos que sujetarnos a ciertas normas, a ciertas reglas, por leyes normales, naturales, pero en este proceso de formación también está la deformación. Entonces, por estar alienados a ciertos a estilos, a convencionalismos sociales, entonces vamos perdiendo partes de nosotros mismos, los vamos dejando en el camino. Dicho de otra manera, vamos dejando de ser nosotros mismos. Vamos dejando ahí fragmentos. Exacto. De nuestra vida. Por ahí en mi primer libro, que se llama Frases llave para la sanación emocional, hay un artículo que se llama El valor de ser tú mismo. Porque eso es lo que busca la terapia gestal, que seas tú, completo, una persona completa, total. Ajá. Sí. Por eso uno de los fundamentos muy fuertes en la psicoterapia gestalt es la idea de totalidad. Es un concepto filosófico que se fundamenta en el holismo y que da la idea de que somos una totalidad. Un todo. Un todo. Entonces, el problema es que en este proceso de caminar y de ser nosotros mismos, pues no lo hacemos del todo porque muchas veces no nos permiten ser como nosotros quisiéramos ser.
¿no? Entonces, integración de la personalidad significa qué partes de tu personalidad has venido dejando en el camino dolorosamente para que las recuperes, ¿sí? No significa que tengas que ser de todo, pero sí que por lo menos que no niegues partes de ti mismo. Entre más partes de nosotros mismos negamos, son partes que vamos alienando, son partes que se van quedando como huecos en la personalidad, son partes, por lo tanto, que proyectamos en los demás, y entonces nos vamos quedando sin partes de nosotros mismos. ¿Y como cuáles pueden ser estas partes? A ver, dame un ejemplo. Fíjate, esto es muy fácil de identificar, ¿va? Sí, va. Por ejemplo, este fenómeno se conoce como proyección. Hay una secuencia muy interesante entre que hay partes de mi personalidad que no me gustan porque me dijeron que no deben de ser. Okay, todo perfecto. tiene que ver con la educación, la formación, y entonces esas partes yo las voy negando en mí. Por ejemplo, culturalmente se nos enseña a que no debemos ser agresivos, enojones, corajudos, Sí, ¿verdad? Sí. Y cuando esto mi self lo rechaza porque me han enseñado que no debo ser eso, entonces eso lo niego, lo aparto o lo alieno de mi personalidad, y es muy fácil que lo proyecten en el otro y diga, eres un corajudo y no quiero vivir contigo, me caes gordo y No te hago un lado, soporto. no te soporto, te rechazo. Como dicen, lo que te choca, te checa. Exacto. O sea, no sé qué Ok. tienes de mí, ¿no? Sí. Que no acepto en mí y que por lo tanto al verlo en ti me reflejo. Entonces, la mejor forma de ver nuestras partes rechazadas o alienadas es por lo que me generan los demás. Me sirven por eso digo yo, por eso decía por ahí en la terapia que creemos que nos asomamos al mundo a través de ventanas, y en realidad lo que estamos viendo son espejos. Estamos viendo nuestra propia ¿Sí? imagen. Fíjate que esa es la parte que a mí me parece muy interesante, porque una de las grandes ventajas de tener una pareja es precisamente eso, porque nuestra principal pantalla de proyección es nuestra pareja. Por eso creo yo que cuando tienes una pareja tienes la gran oportunidad de crecer. La mejor virtud que le encuentro yo a tener una pareja es que a través de mi pareja puedo crecer yo personalmente y crecer como pareja. Sí, esa es la gran oportunidad que tengo. Entonces, así como en mi pareja puedo proyectar muchas cosas, en ti puedo proyectar, en todos puedo ir proyectándome, enojándome, y entre más cosas niego de mí, más neurótico me vuelvo. Es decir, más me voy disgregando. ¿Me explico? Sí. De ahí la gran importancia de este primer objetivo, que es la integración de la personalidad. Es como tener tu identidad, recuperar tu identidad, vamos. Exacto, es como recuperarte a ti mismo. Sí. ¿Sí? Es muy fuerte esto realmente. No, sí. Y por eso es tan interesante, a mi juicio, esta forma de hacer terapia. Sí, y muchas veces les preguntas, ¿quién eres? Y no te saben decir. No. Se quedan así como que, Lili, no, a ver, espérame, sí, yo sé que eres Lili, pero ¿quién eres? ¿Quién eres? Y esa pregunta de veras ha descuadrado el cerebro de muchos filósofos y de muchos psicólogos, hasta hoy en la actualidad, pues, ¿no? Sí. Porque para tener una definición clara del yo o del self, que algunos le llaman, no es tan fácil. No. O del ser, ¿no? Todavía más complicado. Más complicado. Desde un enfoque filosófico, ¿no? Sí. Entonces, sí, una de las partes más fuertes en la terapia Gestalt es la integración de la personalidad, y la otra es la ampliación de conciencia, que tiene más que ver con vive mejor tu vida. Disfrútala. No, decía Fritz Perls, no le niegues ninguna experiencia, no te niegues ninguna experiencia, entrégate a la sazón, al dolor y a la alegría de la misma manera, o sea, no te niegues ninguna experiencia. El otro día daba una plática que le llamé un psicoencuentro, que fue de donde surgieron 2 libros, sí. Y que le llamé así, ampliación de conciencia, o lo que es lo mismo, si algo no cabe en tu cabeza, es porque la tienes demasiado comprimida. Hay que abrir, hay que aflojar las tuercas, ¿no? Ahí. Para que te des cuenta de más cosas, ¿sí? Y la verdad es que para poder tener una mayor ampliación de conciencia es sencillo, porque tenemos canales. Tenemos la vista, tenemos el oído, tenemos el olfato, tenemos el gusto, tocamos, hablamos, nos movemos, y todas estas son funciones de contacto que nos ayudan a estar cada día más presentes en el aquí y el ahora. Creo que esa es una de las partes muy interesantes que como objetivo de la terapia Gestalt promueve. Vive el aquí y vive el ahora.
¿no? Hay una frase muy interesante de Fritz que dice: abandona tu mente y retorna a tus sentidos. Piensas demasiado. Muy profunda, y bueno, tan profunda que vamos a un video. Esto es Dar es Amar. To go. Can you describe the corner you like to go to? Yeah. It's back in a corner where I'm completely protected. And there you would be safe for me. Well, I know I wouldn't really. Well, but it feels safer. Yes. Imagine you were in this corner, and you're perfectly safe now. What would you do in that corner? I'd just sit. Just sit? Yes. How long would you sit? I don't know, but this is so funny as you're saying this. This reminds me of when I was a little girl. Every time I was afraid, I'd feel better sitting in a corner. Okay, you're panicky. Are you a little girl? Well, no, but it's the same feeling. Are you a little girl? This feeling reminds me of it. Are you a little girl? No. No, at last. How old are you? 30. Then you're not a little girl. No. Okay. So you're a 30-year-old girl who's afraid of a guy like me. Well, I don't even know if I do know I'll be afraid of you. I get real defensive with you. Now what can I do to you? You can't do anything, but I can sure feel dumb, and I can feel stupid for not having the right answers. Now what would it do for you to feel dumb and stupid? I hate it when I'm stupid. What would it do for you to be dumb and stupid? Put it so, like this. What would it do to me if you would play dumb and stupid? It makes you all the smarter and all the higher above me. Then I really have to look up to you because you're so smart. Yeah. Oh, yeah. And butter me up right and left. No, I think you can do that all by yourself. I think the other way around. If you play dumb and stupid, you force me to be more explicit. That's been said to me before, but I don't buy it. I don't believe it. What are you doing with your feet now? Wiggling them. What's the joke now? Oh, I'm afraid you're going to notice everything I do. Gee. Don't you want me? I want you to help me become more relaxed, yes. I don't want to be so defensive with you. I don't like to feel so defensive. You're acting like you're treating me as if I'm stronger than I am, and I want you to protect me more and be nicer to me. Are you aware of your smile? You don't believe a word what you say. I do too, but I know you're going to pick on me for it. Sure, you're bluff, you're phony. Do you believe you're meaning that seriously? Yeah. If you say you're afraid and you laugh and you giggle and you squirm, it's phony. You put in a performance for me. Oh, I resent that very much. Can you express it? Yes, sir. I most certainly am not being phony. I will admit this. It's hard for me to show my embarrassment, and I hate to be embarrassed. But boy, I resent you calling me a phony. Just because I smile when I'm embarrassed or I'm put in a corner doesn't mean I'm being a phony. Wonderful, thank you. You didn't smile for the last minute. Well, I'm mad at you. That's right. You didn't have to cover up your anger with your smile. Now, in that moment, in that minute, you were not a phony. Well, at that minute I was mad, though. I wasn't embarrassed. In other words, when you're mad, you're not a phony. I still resent that. I'm not a phony when I'm nervous. Again. I want to get mad at you. You know what I'd like to do? I want you on my level, so I can pick on you just as much as you're picking on me. Bueno, continuamos. Esto es Dar es Amar. Bueno, y a ver, explícanos aquí este video de que la chica como que se enojaba, como que no, como que se incomodaba, como que bueno, es que me estás poniendo retos, me intimidas. Sí, lo que pasa es que la terapia ortodoxa y sobre todo la terapia de Fritz Perls, sí. Fritz Perls en sí era un tipo muy raro, muy excéntrico y además era muy confrontativo. No significa que así sean todas las formas de hacer terapia. Esa era la forma de hacer terapia de Fritz y confrontaba mucho. Existen tres bloques de técnicas en terapia: las técnicas expresivas, las técnicas confrontativas y las técnicas integrativas. Entonces, lo que utiliza mucho Fritz es la confrontación
y no la deja moverse, no la deja que se haga tonta, pues, y se burla. El tipo era muy burlesco, era un tipo muy raro. Algunos lo adoraban, otros lo odiaban, ¿no? Pero por lo que la chica se molesta es porque no la deja evadirse, no la deja refugiarse, por ejemplo, en la victimez. Sí, la deja como que se enfrente a ella. Exacto, la obliga, la acorrala para que se enfrente a ella misma y se vea a ella misma, cosa que no hacemos nosotros con mucha frecuencia, pues, ¿no? O sea, arriesgarnos a vernos a nosotros mismos. Y entonces el tipo era muy directo, muy fuerte, además, no dejaba que la gente le escabullera, no lo dejaba pensar, no los dejaba que se escondieran en sus pensamientos, en sus reflexiones. Utiliza mucho el mensaje no verbal, la voz, todo con la finalidad de que el paciente, en este caso, que es una demostración, genere una ampliación de conciencia, que es el segundo objetivo de la terapia Gestalt. ¿Sí? Aquí Fritz no utiliza técnicas integrativas, más que esa confrontación que lleva a la chica a enfrentarse con ella misma, y se enoja con eso, ¿no? Sí se desespera. Sí, es muy diferente esto que hace Fritz, por ejemplo, a lo que en otra ocasión hace esta misma chica con uno de los grandes humanistas, Carl Rogers. Carl Rogers, a diferencia del estilo de Fritz Perls, es muy apapachador, ¿no? Muy consentidor, muy maternal, muy paternal. Entonces la chica, pues las personas, claro que se sienten muy cómodas. Sí, pues se ¿no? derrite uno ahí, ¿cómo no? Sí, claro. Pero bueno, son formas diferentes. Insisto, yo no estoy peleado con ninguna de las formas de hacer terapia, pero pues sí hay una que más me llena. ¿Por qué? Porque es la que a mí me ha aplicado bien, pues, en mi vida, ¿no? Bien. Entonces sí es muy fuerte. El hombre era todo un tipo, pues, en esa época. Sí. De hecho estuve viendo ahí bastantes cosas de él. Sí. Todo una institución. Toda una institución, un gran personaje, sí, claro. En realidad, a estas alturas del partido ya hay escuelas, ¿no? Sí. Yo me formé en un instituto aquí con Marta Lilia Preciado, mi maestra, que en paz descanse. Ella tenía una forma diferente, pues, más humanista. Okay. ¿Sí? Así hizo una combinación. Aunque Fritz Perls nunca se consideró humanista, por ahí hubo una de sus propias frases que sí no hubo más remedio que lo incluyera en el humanismo. Y él decía que la terapia es demasiado beneficiosa para ser dirigida únicamente a las personas enfermas. Y en esto entonces se incluye dentro del desarrollo humano que a partir de entonces las personas ya no van a terapia únicamente porque traen un problema, sino porque desean ampliar más su potencial. ¿Sí? Y ahí cambia un poco la perspectiva de lo que es hacer terapia. Entonces ahí es en donde entra Fritz Perls dentro del humanismo, aunque a él nunca le gustó. Él siempre se burlaba de los humanistas porque decía que eran puro cerebro, pura inteligencia, ¿no? Y nada de sensaciones. Bueno, y a ver, ¿y aquí cuáles son los fundamentos de la terapia Gestalt? Los fundamentos, mira, uno de ellos ya hablábamos, es el concepto de holismo, de la totalidad. Y es lo que hace diferente la terapia Gestalt de otras corrientes. Vamos, en nuestro concepto de hacer terapia manejamos las 5 dimensiones de todo ser humano, que es el área intelectual. Ciertamente no lo desdeñamos, trabajamos con el área intelectual, trabajamos también con el área relacional, comportamental, trabajamos con el área emocional, que es una de mis especialidades. Trabajamos también, o tomamos en cuenta en un trabajo, la parte biológica y la parte espiritual. Entonces es un concepto holista, ¿no? De la persona. Completo, ajá. No puede suceder algo en mi área emocional que no me afecte intelectualmente, relacionalmente, espiritualmente y biológicamente. Entonces este concepto marca la diferencia con muchas otras enfoques terapéuticos. Somos una totalidad. Y la totalidad tiene muchísimo que ver no únicamente con este organismo, con esta Gestalt, sino con todo el universo, ¿no? Y entonces por eso la ampliación de conciencia a la que yo invito a veces a mis alumnos o a los participantes en mis talleres es ampliar tu conciencia, pero no solo tu conciencia personal, sino tu conciencia ecológica,
O sea, no solamente seas consciente de ti mismo, sino de lo que tú mismo provocas en el medio ambiente. Hay una relación muy, muy directa entre el medio, el campo y mi ser. A eso le llamamos una totalidad, ¿no? Que a mi juicio es una parte muy importante y trabajarse en una sesión de terapia. Esta es la idea de la totalidad, y hay otros fundamentos que, aunque la terapia gestal tiene varias influencias, tiene influencia del psicoanálisis, ¿por qué no también del conductismo? Tiene influencia del budismo zen, tiene influencia de la fenomenología, sin embargo sí tiene un marco conceptual muy definido, muy claro. Sí. El poder está en el presente. Eso significa que solamente en el presente puedo hacer algo. Sí, porque bueno, el futuro todavía ni llega. Exacto. Y el pasado, pues allá está. Uh-huh. Todo lo que necesites hacer tiene que ser en el presente, en el aquí y el ahora. Por eso algunas personas me preguntan, ¿pero por qué tienes que acudir entonces a una experiencia dolorosa que no fue asimilada, ¿no? A eso le llamamos asuntos inconclusos. Sí. ¿Por qué te remites al pasado? Entonces yo les digo, no me remito al pasado, presentizo el pasado. O sea, lo traigo al pasado aquí. Al presente, al aquí y el ahora. En este momento está pasando otra vez. Vuelves a vivir. Ajá, exacto. Okay. Vuelves a vivirlo. Entonces no me voy al pasado para trabajar el pasado, sino que más bien presentizamos, porque el poder está en el presente. Entonces presentizamos el pasado y haz de cuenta que ahorita está sucediendo esto, porque lo que no pudiste resolver en aquel tiempo, por diferentes razones, quizá tu self no estaba lo suficientemente fuerte, quizás eras un niño y no tenías herramientas y no lo pudiste resolver, pero eso fue entonces. Vamos a ver ahora. Ahora cómo lo resolvemos. Ahorita ya tienes más herramientas. Y entonces es aquí, en el aquí y el ahora, cuando reviviendo lo mismo se resignifica. Se resignifica una experiencia que en aquella época no pudo ser asimilada, ¿no? Ley, figura, fondo, figura de la Gestalt, otro concepto muy fuerte en la terapia Gestalt. Si algo no se resolvió adecuadamente, va a quedar en mi organismo sin cerrarse, y eso me va a estar exigiendo cada día algo, y eso va a tener una influencia en mis actitudes, en mi comportamiento. Si he tenido una pérdida dolorosa que no he resuelto, me va a afectar en el aquí y el ahora. Me va a afectar en mis actividades, me va a afectar en mi relación con los demás, me va a afectar en mis 5 dimensiones. Entonces, algo pasó en esa experiencia que no pudo ser asimilada. ¿Sí? Son dos procesos. Como que se bloqueó ahí. Exacto. Hay conceptos muy naturales en la terapia gestal que por eso me encanta mucho. Muy naturales, como el proceso de un aparato digestivo, que es la asimilación, que es la digestión, ¿no? Que es el metabolismo. Así como metabolizamos y asimilamos materia orgánica, así también nuestro self intenta metabolizar y asimilar experiencias. El problema de una experiencia es que no solamente es la emoción, sino también el pensamiento y la creencia de aquello que está involucrado, ¿no? Hay una experiencia, hay una emoción y hay una creencia. Y entonces muchas veces esto que creo de esta experiencia es lo que puede hacer difícil de asimilar. Cuando lo traigo al aquí y al ahora, mi paciente ya tiene más herramientas para poder asimilarlo, para poder acomodarlo dentro de su organismo. Okay. Por eso decimos que el poder está en el presente, que son de los más fuertes, ¿no? Sí, qué tan importante es esto realmente, porque sí, lo que dices de las creencias, bueno, pasa, por ejemplo, cuando un duelo, si eres el caballero, no llores. Claro. ¿Por qué lloras? ¿Que no eres hombre? Claro, ¿que no eres el hombre de la casa? Sí, fíjate que es curioso. Yo a veces digo esto, pero muchas veces no es tan asimilable. Yo digo que lo importante no tanto es la experiencia en sí misma, por dramática o traumática que sea, sino lo que genero alrededor de esa experiencia. Lo importante no es el hecho, sino lo que generé a raíz de ese hecho. Porque eso que generé a raíz de ese hecho o de esa experiencia es lo que va a hacer que no lo resuelva. Sí, se va a quedar que no ahí. lo acomode, claro. Y entonces por eso
únicamente pudiendo captar esto, y hay señales que me van a llevar a ese evento, a esa experiencia, generalmente es la emoción. Puedo traer al aquí y a la hora esa experiencia, y en este momento ya con más herramientas y con mi ayuda, yo formo parte del proceso de asimilación y de metabolismo de mi paciente, para que si elaboró una creencia que no coincide con la realidad, yo decía el otro día en psicoencuentros que hay conceptos que no encierran una realidad, y que entonces le ponemos el nombre a una experiencia que no es el que corresponde, y que entonces en función de ese nombre seguimos alimentando, ¿no? Hay una frase en mi libro también que dice, nada que no se alimente puede sobrevivir. Claro. Y muchas veces lo que alimentamos, las experiencias dolorosas las alimentamos con un pensamiento. Y eso es lo que quiero saber en el aquí y el ahora. ¿Qué nombre le pusiste a esa experiencia? ¿Qué estás pensando de ti mismo? ¿Qué estás pensando de las personas en general? Porque una vez que se sufrió una experiencia dolorosa, es muy probable que las personas se anden asustando y se anden escondiendo de todo el mundo. Sí, pues sí, ¿Sí? porque piensan que todo el mundo les quiere hacer Exactamente, daño, o que les van a seguir, o agrediendo a los agrediendo demás, ¿no? sí. Muchas veces el mismo miedo lleva a que las personas se comporten de una manera agresiva, y es cuando digo yo que quien trae el martillo en la mano, a todo le ve cabeza de clavo. Y sí. Pero fíjate, es bien importante, bueno, esta situación, lo que dices de que te enojas y estás enojados con todo el mundo, pero sí se llega a dar uno cuenta de que la estás regando. Sí, y sí. De que no estás bien, o Sí. sea, que no estás haciendo bien. O sea, sí está uno consciente, claro que sí, por más enojada que llegues a estar por una situación así, sí te das cuenta. Sí te das cuenta, el problema es que no te das cuenta cómo estás manteniendo esa actitud o ese comportamiento. El cómo, ¿sí? Okay. ¿Recuerdas? Sí, No te das cuenta cómo, o qué haces o qué dejas de hacer, o cuál es el pensamiento que se atraviesa. Porque en ese momento, el que me la hace me la paga. Claro, ahora todo esto tiene mucho que ver. Mira, si me preguntas, mi forma de hacer terapia ya no es tanto la que vimos, por ejemplo, con Fritz Perls, sino la que aprendí de mi maestra Marta Lilia Preciado Medina, que en paz descanse, Sí. y en donde yo no me quedo únicamente con la expresión de la emoción, que es una de las cosas criticables muchas veces de la psicoterapia gestal, porque dicen que es la terapia de los cojinazos y de los golpes. No, esa es una técnica nada más para poder propiciar la descarga emocional, pero eso se queda únicamente en una catarsis, y la catarsis en sí misma o por sí misma no es curativa. Hay muchas terapias que sí llevan a las personas a que vivan su dolor, a que se revuelquen en los vidrios, a que se enojen y golpeen, y no resignifican, no aprenden, no crecen. Por eso, cuando trabajo con alguien, sí necesito saber esa experiencia tan dolorosa, qué nombre le puso y cómo es que la sigue manteniendo. Ya esto de ponerle el nombre ya entra más dentro de las y del concepto, de los conceptos que mantienen una actitud o comportamiento, tiene que ver ya con la teoría conductual cognitiva, pues, que a mi juicio no tienen por qué estar peleadas, ninguna. Al contrario, van de la mano. Claro. Sí. ¿Verdad? Y aquí, ¿qué técnicas son las que utilizas para todo esto? Son varias las técnicas que utiliza la terapia Gestalt. Hay una parte bien importante que se me pasó comentarte, que tiene mucho ¿Sí? que ver con la responsabilidad. Acuérdate que decíamos que estas formas de hacer terapia también tienen que ver con una teoría de la personalidad. Y a diferencia, por ejemplo, del psicoanálisis, conductismo y algunas otras formas de hacer terapia, dentro de la terapia Gestalt también se considera al ser humano como una persona responsable. ¿Responsable en qué sentido? A que es capaz, por sus propios medios y por sus propias herramientas, de trascender el problema que está viviendo. Es una persona que puede reaccionar, es una persona que se puede hacer responsable de sí misma. Porque lo que no queremos nosotros en esta forma de hacer terapia es crear dependencias, ¿no? Como muchas veces puede suceder en algunas formas de hacer terapias. Hay que recordar que en el psicoanálisis pues era típico, no sé ahora, pero era típico que los procesos terapéuticos duraran 10, 15 años. Sí, bastante tiempo. O sea, ¿No? bueno, es que ¿cómo voy a estar ahí metida tanto tiempo? Y así, y que de repente, aunque no fuera psicoanálisis, se generara una dependencia del paciente hacia el terapeuta.
Sí, y entonces dices, yo ¿qué digo, voy a hacer entonces ahora? ¿a qué le estás enseñando a tu paciente, no? Y entonces con el concepto de responsabilidad, nosotros creemos y confiamos en que los seres, todos los seres humanos, tienen la capacidad de resolver problemas con sus propias herramientas. Que todos traemos una caja de herramientas, que lo único a lo que le ayudamos nosotros es a que aprenda a utilizarlas. Se le da ¿Sí? las herramientas para que él, sobre Exacto. esto, yo Ajá, trabajo exacto. y salió adelante. Sí, porque si no, pues es generar dependencias. Creo que eso es uno de los grandes, a mi juicio, beneficios de la psicoterapia Gestalt, que tradicionalmente no tiene por qué durar años. Digo, para resolver un problema, pues, ¿no? Sí, claro. Claro que puede pasar el tiempo que él quiera asistiendo a una terapia porque cada vez que va aprende algo nuevo. Sí, es que son experiencias Sí, diferentes. claro. Aprendes algo nuevo. Sí, sí, Me sí. pasó a mí con la tanatóloga. Me dijo, yo le dije, ¿cuánto tiempo voy a venir? El tiempo que tú creas necesario. Ujú. El tiempo que tú ya te sientas bien. Yo me sentía bien, pero yo quería seguir yendo porque seguía aprendiendo. Claro. Seguía aprendiendo exacto. hasta que llegó un momento que dije, no, ya, Ajá. aprendo por otro lado. Sí, sí, hay muchas formas de crecimiento. Sí. Sí, sí, yo con mis pacientes, cuando me preguntan, ¿cuánto tiempo va a durar el proceso? Tú lo decides. ¿Y tú me vas a dar de alta? No, el que se da de alta eres tú. Sí, porque Sí. pues, ahora sí que ya tenemos la responsabilidad de Es tu saber hasta responsabilidad. dónde. Exactamente. Esa es una parte muy fuerte en esto de la psicoterapia gestal, pues otro de los grandes fundamentos teóricos es creer en esta capacidad, en esta responsabilidad de los seres humanos, ¿no? Sí, porque a veces también sucede que empiezan a ir a la terapia, nomás toman 2, 3 y vamos. Sí, ¿Verdad? sí, de hecho hay gente que no va a tomar terapia, nomás va a justificar su dolor, su comportamiento y su víctimas, ¿no? Sí, porque bueno, también encontramos gente que le gusta estar en la víctima. Por supuesto. Y ahí está a gusto y no se la mueves. Por supuesto, y si además tú no le ayudas como terapeuta, luego se queja de ti también. Ah, sí, porque no le ayudaste, Porque no le sirves ayudaste, para ¿no? nada, que como le insiste. No pero sirve, no está en su funciona. área- yo siento como que están en su área de confort, donde todo mundo, bueno, las víctimas, todo mundo me tiene lástima, todo mundo se compadece de mí. Sí, bueno, las Y ganancias venga nuestro secundarias, reino, ¿no? Las ganancias secundarias, la lamentación. Y ciertamente no todo el mundo va a terapia a buscar solucionar su problema o sanar. A veces no, nada más es como para justificarse, ¿no? Y pero eso se nota luego. Desde el primer momento. Desde el ¿no? primer momento. Sí, sí, porque inclusive no van ni con las mismas ganas. No. Se les nota la emoción. Claro. Esto es de emoción, eso sí es cierto. Sí, Se les así nota- es. Se les nota la emoción. ¿Y cuáles son los alcances de la terapia gestal? Muy buena pregunta. Mira, los alcances, en realidad, el único límite que tiene la psicoterapia gestal, como trabajamos mucho con ampliación de conciencia, Sí. yo creo que lo único que nos puede limitar en nuestro trabajo es cuando la persona, por algún motivo, está alterada su percepción. Está alterada su conciencia, tiene algún problema, sobre todo cuando las personas traen un problema de depresión muy fuerte, muchas veces no podemos trabajar porque el yo está muy disgregado, el yo está muy débil, muy frágil, y en ciertos estados de depresión necesitamos apoyarnos mucho con un psiquiatra que nos ayude Okay. a integrarlos. Sí. Sí, en esa parte sí, en la parte de las enfermedades, no es la terapia gestal, digo las enfermedades ¿Cómo qué psiquiátricas, tipo? Ah, ok, sí, perfecto. ¿no? Las enfermedades psiquiátricas, ahí sí necesitamos mucho el apoyo. No digo que no puede hacer nada la terapia gestal, pero sí necesitamos el apoyo médico, farmacológico, y eso únicamente puede ser con un psiquiatra. Con un psiquiatra. Fuera de eso, tenemos nosotros la posibilidad de trabajar de manera individual, de manera grupal, en parejas, en familias. Con adultos, yo he trabajado con personas de la tercera edad, casi la cuarta, y hasta niños. Claro que el terapeuta gestal en niños tiene una especialidad, ¿no? Si me preguntas, mi especialidad más bien es en parejas y Ok. adultos, pero hay gestaltistas que prefieren trabajar con niños. El objetivo sigue siendo el mismo, el Sí. contacto, la expresión, la resignificación, pero
pero con los niños obviamente las técnicas cambian. Son ¿no? completamente diferentes. Son completamente diferentes, pero la verdad es que sí tenemos ese alcance, la terapia gestal, de trabajar en cualquier área, en cualquier zona geográfica, con cualquier persona, no importa el nivel de educación, no importa el nivel social, no importa el nivel académico, no tenemos ningún problema. Podemos trabajar con ellos porque nuestra herramienta principal es ellos mismos, ¿no? Sus sensaciones, sus emociones, sus pensamientos. Quizás en algún momento lo que pudiera interferir un poco sí sería el lenguaje. Si es que tenemos un paciente con un lenguaje diferente, con un idioma diferente, pues a lo mejor ahí sí se me complica un poco, ¿no? Pero fuera de eso no. Las limitaciones, sí, insisto, tienen más que ver con esta dificultad, ¿no? en la percepción, y esto generalmente se ve con enfermedades psiquiátricas. Preferimos mejor en estos casos acompañarnos de una opinión de un psiquiatra. ¿De un psiquiatra? Y en la actualidad otro alcance que está teniendo mucho la terapia Gestalt es en las empresas. Como las empresas vistas también como un sistema, como un organismo, sí, también se enferman igual que un organismo normal y común, ¿no? Sí, porque bueno, tenemos gente de todo y pensamientos completamente distintos con todos los empleados que tenemos ahí, toda la gente que está trabajando dentro de una empresa. Por supuesto, y entonces podemos entrar a una empresa, podemos trabajar con la empresa, y por eso es que estamos haciendo ahora en el equipo con Elena, con Eli, Armonía Empresarial, ¿no? Armonía Empresarial, porque sí, queremos llevar esto también de la terapia Gestalt a las empresas, vistas así como un organismo. No, y qué magnífico sería que realmente todas las empresas tuvieran este tipo de psicoterapia, porque bueno, sería un éxito. Perfectamente, eso sería maravilloso, porque sí, la gente entre más feliz esté, más produce, ¿no? Claro. Y mejor estamos, y mejor funcionamos, pues, ¿no? Sí. Entonces, esa es la idea principal. Si de repente me preguntan a mí, oye, ¿cuál es el objetivo de tu terapia? Le dije, mi objetivo, la terapia gestal tiene dos, ¿no? Sí. Es la integración de la personalidad y la ampliación de conciencia. Pero si me preguntas a mí cuál es mi objetivo, yo le contesto que seas más feliz. Si mi terapia no te sirve para que tú seas más feliz, no le encuentro sentido a mi trabajo. Entonces eso queremos. ¿Por qué? Porque estamos seguros que las personas que tienen la capacidad de encontrarle la parte divertida a la vida, funcionamos mejor en todas las áreas. No, y aparte te la pasas bien a todo. Por favor. Sí, de verdad que sí, porque ya ves los problemas, ya no lo ves, o sea, las dificultades o las cosas que te llegan en la vida, ya no lo ves como un problema, lo ves como un reto. Sí, ¿cómo no? Sí, claro. Y le entro. Sí, y más en la actualidad, creo que alguna vez daba yo una plática y le llamaba la neurosis en nuestros tiempos. Sí. Y la verdad es que llegaba yo a esta conclusión. Decía, en la actualidad muchas veces es más fácil ver sonreír a un camello que a un neurótico. Ahora imagínate un neurótico en tu familia, en el trabajo de tus compañeros. Que lo ves y córrele. Sí, de veras. Sí. Y es tan fácil ser feliz, pero la verdad es que por ser tan fácil, lo consideramos muy difícil. No cualquiera le entra. No cualquiera le entra. Sí, como que si ser feliz tiene que ser después de todo un proceso complejo de vida, ¿no? Y pues no, la verdad es que sí se puede, sí es posible, sí, pero ciertamente sí hay que invertirle, pues, ¿no? Hay que trabajarle, hay que encontrarnos con nosotros mismos, tener el valor de encontrarnos con nosotros mismos. El buen sabor a la vida y al amor, ¿verdad? Que es todo esto. Bueno, vamos a un corte y continuamos. Esto es Dar es Amar. Stemtech es un reactivador celular extraído de una alga marina encontrada en el océano de Oregón. Respaldada por estudios científicos y testimonios en todo el mundo, se descubrió que ayuda a la liberación de millones de células madre que pueden autotransformarse en nuevas células saludables, favoreciendo la regeneración integral de órganos vitales, como hígado, riñones, corazón y páncreas. Además, disminuye los efectos del diabetes, presión arterial alta, aumenta la claridad mental y previene el cáncer. Conócelo y aprovecha la maravillosa oportunidad que nos da la naturaleza de conservar y mantener nuestra salud.
Para mayores informes, comunícate al 3122-6710 con la doctora Ana María Cortés. Con STEMTech, libera tu poder interno. Bueno, continuamos. Esto es Dar es Amar. Y bueno, ¿has escuchado hablar tú de las células madre? De las madres nada más. Nada más de las células madres, no. de las células no. Ok, bueno, pues aquí tenemos STEMTech. El STEMTech es un renovador, un reactivador, de las células madres adultas. Porque bueno, están las células madres embrionarias que bueno, esas son que tienen otro cargo en nuestro organismo. Y las células madre adultas lo que hacen es que van dentro de nuestro torrente sanguíneo y que hace, estas tienen el poder de ayudarnos a que se nos dupliquen se nos tripliquen las células madre que nosotros ya traemos en nuestro organismo por nuestra edad, ¿verdad? Porque ya a esta edad ya no nos cosemos al primero. Ya, exactamente, ya no traemos los millones de células que normalmente corrían en todo nuestro torrente sanguíneo, ya disminuyó bastante. Entonces lo que hace es que generes de 3 a 4 millones más de las que tú ya traes en tu organismo, en tu torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que el mismo cerebro capte que ya hay células madre disponibles, y si hay un órgano de tu cuerpo que no esté funcionando adecuadamente, ahí sabes qué, yo te necesito, vente para acá. Entonces tiene el poder de las células desdoblarse e irse al órgano que está dañado. Entre eso podemos hablar páncreas, vesículas, corazón, hígado, piel, vista. Te ayuda a regular muy bien lo que es la presión arterial. Te ayuda también lo que es el diabetes, a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Sí, todo esto, aparte te da energía, te ayuda a tener un sueño reparador. O sea, que tú te vas a dormir a la hora que te duermes todo el tiempo. Si te vas a despertar al baño a las 3 de la mañana, te vas a volver a despertar, pero ¿qué va a pasar? Realmente vas a descansar, realmente vas a dormir. Porque ¿cuántas veces nos vamos a dormir? Nos despertamos y amanecemos cansados, porque no dormimos, o sea, no descansamos, estamos dormidos, pero está nuestra mente pensando en otras cosas. Entonces esto es lo que va a hacer, esto es lo que hace. No es un medicamento, no es un químico, es un alga marina que se da en los mares de Oregon. En Estados Unidos, y viene precisamente de allá. Y bueno, ahorita actualmente ya lo tenemos en México, porque pues no podemos ir al mar a sacar las algas, ¿verdad? Entonces aquí ya lo tenemos en México, está patentado, está comprobado científicamente, está en las mayores revistas que hay en Estados Unidos de medicina, y sobre todo tiene un premio a la investigación de las células madre, el STEMTech. Entonces, bueno, lo pueden encontrar aquí conmigo en Dar es Amar, está conmigo, y bueno, también ahí ya dimos los datos también del señor Tesado y de la señorita Elizabeth, donde también lo pueden conseguir. Excelente. Entonces, pues bueno, es una maravilla, porque si son células, si son capaces de reproducir células, si lo pego un poquito con esto que estábamos hablando, la verdad es que toda nuestra experiencia, toda nuestra vida está en una célula. Sí, claro. De tal manera que al reinstaurar células o al crear células nuevas es como un estar haciendo. Sí, claro, también ayuda bastante a lo que es la reconexión de los neurotransmisores, que a veces hay ahí un conflicto. Bueno, también esto te ayuda. Yo lo tengo comprobado con mi madre realmente, y actualmente lo estoy tomando. Yo ya tengo 10 días y realmente me siento muy bien. Perfecto. Me siento muy bien, las articulaciones, hueso, todo te ayuda bastante. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Y bueno, vamos continuando ya casi para despedirnos. Realmente está muy interesante. Quisiera que el programa mejor fuera de 5 horas. Que fuera de 5 horas. Y pues vamos aquí con una conclusión aquí muy extensa para todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Bueno, la conclusión es que ojalá y pudieran tener ustedes un acercamiento a esto de la psicoterapia gestal, pero además también es importante que conozcan algo más. O sea, en esto de la psicoterapia gestal hemos llegado a la conclusión de que ya no es tiempo, y bueno, y esto ya es en todas las áreas, ¿no? de nuestra vida, del comercio. Ya no es el tiempo en el que nosotros como terapeutas tenemos que esperarnos a que ustedes acudan a nuestro consultorio, sino que buscamos y tenemos la posibilidad de acudir hasta donde están ustedes. Cuando ustedes se conforman en un grupo, nosotros como terapeutas podemos ir con ustedes y no hacer una terapia, pero no necesariamente puedes hacer una terapia,
pero sí poder brindarles a ustedes una forma diferente de crecimiento personal. Esa fue mi idea al crear un libro. Ese fue 2 libros ya a estas alturas del partido, para que ustedes que no tienen la oportunidad de acercarse a un proceso terapéutico puedan tener un crecimiento personal sin tener que acudir a terapia. De hecho, el libro así se llama, Frases llave para el crecimiento personal, ¿no? ¿Y dónde lo podemos encontrar? Está en las principales librerías. Ok. Ahorita en Gonville están en las más cómodas, en las más cómodas. populares ahí. Y esa es la idea, llegar hasta ustedes, ya no tanto en medio de 4 paredes para hacer terapia, pero sí con temas que puedan serles de gran utilidad. Por eso surgió también el concepto psicoencuentros. Sí, este eres tú el iniciador de este tipo, que claro. El creador de los psicoencuentros. ¿Y de qué se trata estos psicoencuentros? A ver, muy sencillito, porque por ejemplo nos vamos a reunir un X sábado de este mes, y entonces yo les voy a hablar del origen y la naturaleza del resentimiento, por ejemplo. Ah, ok, ¿no? O sea, me reúno con la familia, te invito, Claro, tú vienes y me platicas. Sí, es entre amigos, ¿no? Okay. Es casi así así surgió, como una charla entre amigos. Una charla entre amigos. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que todos los seres humanos nos resentimos, todos tenemos culpas, claro. Todos tenemos grandes conflictos, y estoy convencido de que cuando conoces el origen y la naturaleza del conflicto, puedes hacer algo para resolverlo, tú solo, tu casa. Ya queremos llegar hasta allá, pues ir hacia ellos, ¿no? Sí. Esa es la forma actual en la que yo estoy más interesado. Entonces, las pláticas, por eso queremos ir inclusive a las empresas, ¿no? Y es muy importante, o sea, esto de lo de las empresas. Yo actualmente estoy en una empresa donde estamos teniendo lo que es plataforma de emociones, y no sabes qué mujerones sabemos ahí, ¿verdad? Bueno, Entonces, esa es la idea. Esa es una gran ayuda realmente, y que haya surgido esa idea de ir hasta la empresa, porque, bueno, a veces decimos, es que no podemos salir porque estoy trabajando, o trabajo o Claro. me atiendo. Claro, sí, Entonces, sí. El hecho de que ustedes estén ahí presentes, bueno. Por supuesto, entonces esa es la idea principal, es la novedad, y bueno, pues ahí están ya 2 libros. ¿Cuáles ¿no? son tus libros? A ver, El ¿Frases primero llave? se llama Frases llave para la sanación emocional, y el segundo se llama El secreto de la sanación emocional. Los 2 son de Editorial Panorama. Ok, los 2 los pueden encontrar en cualquier librería. Ajá. Si tienen algún problema para conseguirlos, pues nada más nos llaman, o aquí por medio de Lilia, y por ahí tenemos perfecto. manera de hacerse los llegar. ¿Y dónde te pueden encontrar a ti? A ver. Actualmente atiendo en 2 domicilios. Sí. Uno de ellos es en Río de la Plata 2386, por ahí en Colonia Colomos, Providencia. 3 días, y otros 3 días también en los Bosques del Centinela, por allá también en Paseo de los Bosques 684. Y bueno, es cuestión nada más de que se conecten, que me busquen. También síganme en el Facebook como Ricardo Silva, y ahí para que estén al pendiente de los psicoencuentros que vamos a empezar a Sí, porque también generar. sería importante que nos notificaras cuándo va a haber estos psicoencuentros, porque así podemos asistir. Claro. Estos psicoencuentros Sí. puede estar abierto al público. Está abierto. Ok, Sí, perfecto. está abierto. Sí, Está sí, abierto, y hay bloques de repente de pláticas, y las cerramos. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces ya sabemos dónde podemos encontrarlo. A ver, ¿tienes algún teléfono? Sí, está ¿Pudieran el celular, es el contactarte? 33 13 52 51 39. Ok, perfecto. Pues bueno, nos estamos despidiendo, y bueno, ya vieron todo esto de la terapia gestal, que qué importante es. Y bueno, ya conocieron un poquito así como que de lo mucho que hay que aprender. Hay muchísimas cosas. Sí. que hay que aprender. Y muchísimas gracias, muy No, al agradecida contrario. que te hayas tomado el tiempo No, de no, venir al a compartir contrario. con nosotros un poquito de todo tu conocimiento. Gracias a que ti, para mí tienes. es un placer. Y pues bueno, posteriormente te voy a comprometer para que luego vengas y me Con hables de mucho otro gusto. tema. Y bueno, se despide de ustedes. Esto fue Dar es Amar, Lili Sandoval, luchadora de la vida. Que tengan un excelente día y fin de semana. Gracias. Hasta luego.